Hola, yo soy René Mariscal y este video corresponde a la semana 3, lectura 6, la cual se divide en dos. Por una parte leímos unos versículos del capítulo 2 y otros del versículo 3 de la epístola del apóstol Santiago, y por otra parte leímos acerca del Catecismo de la Iglesia Católica, el cual nos habla sobre lo que es creer. De las cosas que más me llamaron la atención de ambas lecturas, no para efectos prácticos, pues tomaré como que lo principal de cada lectura, es en Santiago cómo nos habla que la fe está muerta sin obras, ¿no? Que es también algo que luego nos separa un poquito de los protestantes, puesto que ellos únicamente creen que la fe salva, y si bien la salvación es una concesión que Dios hace en su infinita misericordia a nosotros, también es necesario que nosotros nos portemos de acuerdo a la voluntad de Dios para poder entrar, ¿no? Ya que recordemos lo mismo que dijo nuestro Señor: no todo el que diga Señor, Señor entrará en mi reino. Y bueno, desprendido de esto, también como hay un tema al que todos estamos como que muy metidos, el cual condena el capítulo 3 al apóstol Santiago, bueno, Dios a través del apóstol, a través del Señor Santiago, como la lengua en muchas ocasiones hace mucho mal y hace mucho daño, ¿no? Y en México, que nos encanta el chisme, pues sí es interesante el ver cómo esto juega en nuestra contra. Y después, otro de los puntos más importantes que ya se mencionan en la epístola de Santiago, sino en el catecismo, es sobre el sometimiento de la fe sobre la razón, ¿no? Si bien hemos visto que no hay una diferencia, que no hay contradicción entre fe y razón, sí llama la atención que digamos que una debe imponerse sobre otra. Bueno, entonces, como un breve resumen de ambas lecturas, dentro del capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago nos habla cómo por nuestras obras también seremos salvos, ¿no? Habla también, pone mucha relevancia en la importancia de no hacer discriminación ni distinciones entre los ricos y los pobres. Pone un ejemplo de que en una fiesta, nosotros no podemos tener más consideraciones para con el rico que para con el pobre, ya que estos primeros generalmente son los que más están reacios a aceptar la voluntad de Dios, los que más nos insultan, los que más nos calumnian, puesto que su corazón no está puesto en seguir a Dios, sino en lo material. Y con los pobres, como en muchas ocasiones Dios se ha valido de ellos, ¿no? Y algo que a mí me gustaría añadir es cómo esta lectura puede también interpretarse en que no es la riqueza o la pobreza en el número de bienes que tengas, sino en la disposición que tenga tu corazón para estar con los bienes materiales o con los bienes espirituales. Y pues eso. En la segunda lectura, bueno, en la primera lectura, parte 2, que es el capítulo 3 de la epístola del Señor Santiago, se nos habla cómo la lengua es un fuego y puede escupir mucha maldad, ¿no? El cómo si nosotros no nos controlamos a través de la lengua, no podemos bendecir ni alabar correctamente a Dios, puesto que nada puede brotar cosas buenas y cosas malas a la vez, ¿no? Por ello es que es importante que nosotros nos dominemos a nosotros mismos, que la lengua es lo más difícil de dominar y que solo así podremos realmente proclamar la palabra de Dios. Y va muy ligada a las obras que vimos en el capítulo anterior de la carta del apóstol Santiago, puesto que también el hablar, el todo esto es una obra. Y pues después viene el tema del catecismo de la Iglesia Católica, que leímos de los numerales 142 a 165, el cual nos habla sobre el sometimiento a la voluntad divina. Nuevamente retoma una breve recopilación de la historia de la salvación, ¿no? Nos habla de la obediencia de Abraham, el cómo se perfeccionó a través del cuasi sacrificio que Dios le ordenó hacia hacer a él a través de su hijo Isaac, ¿no? El cómo, ok, obviamente a Abraham le pesaba mucho sacrificar a su único hijo que le había costado mucho trabajo concebir, pero cómo su fe pudo más y cómo esa fe lo purificó y lo hizo más digno. Entonces estaba la fe, sí, estaba la fe en Dios, sabía que no podía dudar de él, pero también entró pues aquí nuevamente la obra, ¿no? Después también tenemos como gran referente la obediencia de nuestra Santísima Madre, la cual fue obediente y fiel a la palabra de Dios desde que supo que ella era la elegida para ser la madre del Divino Verbo hasta la muerte de cruz. Y posteriormente nos habla sobre qué es la fe, ¿no? Primero nos dice que la fe es necesario, pues obviamente creer en Dios, el cómo nosotros, al creer en nuestro Señor, estamos también ligados al Espíritu Santo, y cómo también a través del Espíritu Santo, pues realmente conocemos al Padre y al Hijo, como dice algún antiguo himno. Y bueno, también como ideas muy precisas sobre la fe menciona que es un don sobrenatural, es una gracia que Dios da gratuitamente a las personas, y obviamente nosotros podemos elegir el aceptar o no aceptar esa gracia, ese regalo y don gratuito que nos da Dios. Cómo esta es relacionable con el intelecto, pero esta siempre debe ir por encima de, puesto que
Dios nos ha dado el intelecto, sí, pero la fe es una virtud sobrenatural, es una virtud teologal que está fundada en la palabra de Dios, o sea, está fundada principalmente en nuestro Señor Jesucristo, y la razón de ser de la fe principalmente es el que nos puede ayudar a comprender de una mejor forma a aquel que ha muerto por nosotros, aquel que es nuestro Padre y aquel que es el que nos ilumina, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Y también cómo mediante la fe, pues la razón puede actuar de un mejor modo. Y mediante esta fe, al precisamente subordinar la razón a ella, nos puede ayudar a entender de un mejor modo las cosas, tales como los designios de Dios, la revelación que Él mismo nos ha dado y todo eso. La fe también nos muestra que es libre. Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo para los que están educando a hijos o a jóvenes en la fe, el cómo la fe no se impone. Nuestro Señor no iba por ahí con espadas haciendo que la gente se convirtiera, sino como libremente cada persona podía elegir o no el seguir a Cristo y cómo la fe también es algo completamente libre. También vemos cómo la fe es realmente necesaria para nuestra salvación, puesto que si no tenemos fe no podremos ver a nuestro Señor, no podremos gozar de esta visión beatífica, que es cuando podremos entender mejor muchas cosas. Y de la mano con la visión beatífica, también nos menciona el catecismo que mediante la fe gozamos una pequeña embarradita, una visión muy parcial sobre lo que podrá ser la vida sobrenatural. Y pues que en esta tierra también estamos caminando con la fe, porque no estamos usando la visión beatífica. Si bien nos la muestra, estamos caminando con ella para poder gozar de ella en un futuro. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.